Muy buenas tardes. Aquí estamos para la sesión dedicada a Michel Foucault del curso de Sociología del Derecho que realizamos con la profesora Alieta Vivaldi. Esta sesión servirá como una especie de segunda parte de lo que ya pudieron revisar de la profesora Vivaldi. Y en este sentido me gustaría adentrar en un asunto específico de Foucault que puede servir también para leer su obra, ¿no? Y yo diría que es importante comprenderlo en función de lo que ya ha dicho la profesora Vivaldi, ¿no? De alguna manera, Michel Foucault, este filósofo francés que murió el año 84, ¿no? En 1984, o sea, es un filósofo relativamente reciente, ¿no? Eh, es un pensador del poder, ¿no? Y así ha sido presentado siempre en la historia de la filosofía, como un pensador del poder, ¿no? Y lo que lo presenta de esa manera, porque Michel Foucault en ningún momento define lo que es el poder, ¿no? Sin embargo, es una palabra que suele utilizar mucho para dar cuenta de cómo es que a Michel Foucault lo que le interesa, ¿no? Es el presente, ¿no? Es la historia de nuestro presente, es cómo nos construimos nosotros como una comunidad, ¿no? Esa comunidad de la que participamos, nos dirá Michel Foucault, tiene una historia específica, ¿no? Uno puede reconstruir de múltiples maneras la historia de nuestro presente, ¿no? Y en ese sentido, Michel Foucault, como pensador del presente, es también un historiador, ¿no? Por lo tanto, lo que le importa a Michel Foucault en verdad, uno podría decir que es el poder, ¿no? En tanto expresión de un conjunto de prácticas que son históricas y que simplemente se manifiestan en nuestra actualidad, en nuestro presente, en nuestra contemporaneidad, ¿no? Como bien presentaba la profesora Vivaldi, Michel Foucault de esta manera puede ser entendido como un pensador del presente, ¿no? Más que del poder. Y eso implica comprender a Michel Foucault no como un pensador del poder, de cómo funciona efectivamente el poder de maneras múltiples en toda la sociedad, dice Foucault, sino que lo que le interesa es mostrar el funcionamiento del poder para efectivamente dar cuenta de cómo producimos, cómo podemos llegar a producir una resistencia ante ese poder, ¿no? Entonces yo creo que es importante comprender que en un sentido filosófico lo que hace Michel Foucault es invertir una verdad, ¿no? Una fórmula que había en el pensamiento político que fue instaurada en el siglo XVII por Francis Bacon, ¿no? El pensador político, el canciller Francis Bacon, ¿no? No el pintor del siglo XX, sino Sir Francis Bacon, ¿no? Y lo que decía Francis Bacon, ustedes seguramente conocerán esta cita de Bacon en el libro La Gran Restauración, ¿no? Knowledge is power, es lo que dice Francis Bacon, ¿no? Poder es saber. Lo que quiere decir esta frase es que quien tiene, perdón, knowledge is power, saber es poder, ¿no? Lo que quiere decir esta frase, saber es poder, es que quien tiene el saber, quien tiene el conocimiento técnico sobre la naturaleza, sobre el mundo, ¿no? Tendrá el poder. Porque justamente lo que está pensando en esos términos Francis Bacon es que el humano, ¿no? Puede dominar las leyes de la naturaleza, ¿no? Y dominar las leyes de la naturaleza significará tener poder, porque quien puede producir, por ejemplo, imaginemos que un Estado pueda producir más comida que los otros, va a tener un cierto poder sobre los otros, va a tener un cierto poder económico, por lo pronto, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo los gobernantes, uno podría decir, que es lo que le interesaba particularmente a Francis Bacon, si tienen el saber de la política, tendrán el poder, ¿no? Entonces, esa fórmula de que quien tiene el saber tiene luego el poder o puede hacerse del poder, es lo que invierte Michel Foucault, ¿no? Lo que nos dirá Foucault es que justamente no se trata de que quien tiene el saber tiene el poder, sino que es al revés. Quien tiene el poder, ¿no? Produce un saber, ¿no? Lo que nos dice Foucault es que las verdades, en este sentido, ¿no? Las verdades científicas, tenemos que entenderlas como producciones políticas, ¿no? Lo que nos dice Foucault es que quien tiene el poder, ¿no? Puede dar lugar a lo que él denomina un discurso del saber, es decir, armar una historia de nuestro presente en función de una serie de antecedentes históricos que sirvan para explicar este presente en el que vivimos, ¿no? Entonces es interesante comprender cómo para Foucault la noción de poder significa poder contar una historia, en definitiva, ¿no? Si uno lo mira desde esa manera, uno podría decir que lo que está haciendo Michel Foucault es
producir una lectura del presente a partir de los diversos modos en que se puede utilizar el pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante lo que decía la profesora Vivaldi en términos de que Foucault es un pensador del presente, ¿no? Y esto yo creo que se puede desglosar en función del texto que ustedes tuvieron a disposición, que se llama Verdad y Poder, ¿no? En el cual uno podría decir que Foucault discute directamente con el pensador anterior que revisamos en la clase pasada, que es Louis Althusser, ¿no? Recordemos que Althusser presentaba, ¿no? La sociedad en términos de ideología y aparatos ideológicos de Estado, ¿no? La pregunta de Althusser era cómo podemos, como sociedad, ¿no? Reproducir no solo las fuerzas laborales, las fuerzas de trabajo, ¿no? Sino también las condiciones ideológicas que permiten que un proletariado siga siendo explotado, por así decirlo, ¿no? Y ahí, de alguna manera, Luis Althusser presentaba la respuesta de los aparatos ideológicos de Estado, que había un conjunto de instituciones, ¿no? Que producían un discurso que le producían, a su vez, una inversión de la realidad a los sujetos, ¿no? Cuando el proletario cree que efectivamente se está liberando a través del trabajo, lo que efectivamente está pasando es que está confirmando, ¿no? La prevalencia, uno podría decir, de su explotador, de la burguesía capitalista, ¿no? Entonces es interesante cómo Althusser presenta eso en términos de ideología, ¿no? De alguna manera lo que dice Althusser es que habría una verdadera verdad, por así decirlo, que es presentada de manera distorsionada, ¿no? A los sujetos, ¿no? Entonces, esa idea es muy interesante y es propia del marxismo, ¿no? Una idea del marxismo según la cual existe un modo verdadero del mundo que es invertido, ¿no? Que es distorsionado. Por los explotadores, por la burguesía explotadora particularmente, ¿no? Entre los siglos XIX y XX, ¿no? Lo que hace Foucault es instalarse como una crítica del marxismo, ¿no? Siendo aún parte de un pensamiento progresista, uno podría decir, ¿no? Pero lo que le interesa a Foucault es mostrar que hay un error fundamental, o más bien, más que un error, un problema teórico importante al momento de hablar de la verdad, ¿no? Lo que le importa a Foucault es mostrar que, y en esto es un discípulo directo de Nietzsche, Michel Foucault, ¿no? Porque lo que nos dice Foucault es que la historia, ¿no? No es única, ¿no? Podemos producir diversos tipos de historia, ¿no? Pero junto con ello, la verdad tampoco es algo esencial, eterno, ¿no? Sino que también es histórica. Entonces, desde esa manera, Foucault presenta la idea de que vivimos en regímenes de verdad, en regímenes que articulan una verdad, que articulan un régimen o un campo, dice Foucault, que determina lo que podemos saber y lo que podemos ser, ¿no? En definitiva, que determina lo que podemos saber, hacer y ser, en qué podemos convertirnos, ¿no? Lo que nos dice Foucault es que los regímenes de verdad, que son históricos, ¿no? Determinan en función de ciertos conjuntos de verdades aquello que podemos hacer en el mundo, ¿no? Entonces lo que le interesa a Foucault, junto con describir esos campos, ¿no? Que uno podría decir campos ontológicos y epistemológicos, ¿no? Porque refieren a lo que podemos ser y a lo que podemos saber, esos campos en los que vivimos cotidianamente, ¿no? Eh, no solamente eh, determinan lo que podemos saber y lo que podemos ser, sino que nos determinan a nosotros mismos, nos producen, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros producimos esos campos, ¿no? Entonces es una relación tensa, podríamos decir, entre los sujetos que participan de un campo epistémico, de un campo social, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Y ese campo que a la vez determina y produce a un determinado tipo de sujetos, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un sistema neoliberal, ¿no? Un sistema neoliberal es un campo que determina aquello que puede ser dicho, aquello que debe ser ocultado, aquello que puede ser transformado y a la vez produce un determinado tipo de sujeto, consumidor, individualista, egoísta, neoliberal, por ponerlo de manera caricaturesca, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo Foucault es producir
un análisis del presente a través de una historia, una reconstrucción histórica de ese presente, ¿no? Entonces lo que le interesará a Foucault mucho más que describir el aparato del poder será justamente explicar, ¿no?, cómo es que funciona ese aparato del poder para luego producir una eventual transformación de ese campo, ¿no?, del campo del que hemos hablado, del campo en que se determina qué es lo que podemos conocer y qué es lo que no podemos conocer, ¿no? Entonces lo que nos dice Foucault es que efectivamente vivimos en un orden de la verdad, ¿no? En nuestro mundo hay verdades, ¿no? Sin embargo, esas verdades pueden ser cambiadas por otras, eventualmente, ¿no? En términos políticos, ¿no? Una revolución lo que hace, nos dirá Foucault, es justamente cambiar las condiciones de un régimen de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante, creo yo, un pasaje del texto que ustedes tuvieron a disposición llamado Verdad y Poder, justamente en el que Foucault analiza la relación entre el poder como este modo de construir no solo a una sociedad, sino a los sujetos particularmente, y la verdad no entendida como algo esencial que está por debajo de las cosas, sino como algo que también es un producto humano, ¿no? La verdad es un producto humano, eso es lo que le interesa a Foucault. Entonces Michel Foucault en algún momento es interrogado por quien lo entrevista eh, a propósito de la noción de ideología. Recordemos que, como revisamos en la clase de Althusser, la noción de ideología es una noción importante y discutida por los intelectuales de la época porque permitiría explicar el comportamiento de las sociedades, ¿no? Y lo que nos dice Foucault es muy interesante porque Foucault nos dice que la noción de ideología me parece difícilmente utilizable, ¿no? Foucault no se metió en la discusión de la ideología e incluso rechazó el concepto de ideología. Dice Foucault por tres razones. Tres razones son las que explicarían que a Michel Foucault no le interesara la discusión de la ideología. Y esto es importante, yo creo, para mostrar la distancia que habría entre un Michel Foucault y un Louis Althusser, por ejemplo, o para ponerlo en términos un poco más amplios, entre un pensamiento postestructuralista, como es presentado el pensamiento de Michel Foucault, versus un pensamiento estructuralista marxista, ¿no? Entonces lo que dice Michel Foucault para, como razón para descartar la noción de ideología es que, primero, dice, se quiera o no, siempre la noción de ideología está en oposición con la noción de verdad, ¿no? Justamente lo que apuntábamos anteriormente, y es por lo que Foucault dice esto, ¿no? Que no le gusta la noción de ideología porque de alguna manera la ideología nos dice que lo que es ideológico es lo que invierte la realidad, no lo que la transforma, lo que la oculta también puede ser, ¿no? En ese sentido a Foucault no le interesa el asunto porque creer que detrás o debajo de la ideología hay una verdad sólida, ¿no?, es una trampa, ¿no? Porque para Foucault tanto la ideología como la verdad son construcciones históricas, son construcciones humanas, ¿no? Que en ese sentido no son eternas, sino que pueden ser transformadas. Entonces a Foucault lo que le interesa es justamente la posibilidad de transformación de esa verdad y no, como le interesaría al marxismo de esa época, develar, ¿no?, esa verdad que está siendo distorsionada por los aparatos de poder, ¿no? Entonces es interesante a Foucault que no le interesa la noción de ideología porque dice se opone a la de verdad y no debería oponerse porque son parecidas, ¿no? De alguna manera ambas son producciones sociales, producciones humanas, ¿no? En un segundo término, lo que a Foucault le produce una distancia respecto de la noción de ideología, dice él mismo, el segundo inconveniente, creo, sobre la ideología, es que se refiere necesariamente a algo como el sujeto, ¿no? En el mismo sentido que el anterior, para Foucault la noción de sujeto es problemática porque Foucault entiende que tal como la historia y tal como la verdad y tal como nuestro presente son construidos, el sujeto también es construido, es un efecto del poder, ¿no? Y no está dado de antemano, ¿no? No es que haya un sujeto al cual se le aplica el poder, ¿no? Sino que el sujeto puede aparecer en determinados regímenes de poder y es a la vez producido por esos regímenes de poder. Entonces, para Foucault es importante, tal como la verdad que no está dada de antemano, no está debajo de la ideología, el sujeto tampoco está debajo de la ideología. No hay un sujeto dado que es ideologizado, por así decirlo. El sujeto es también una producción del sistema en el que vive, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una verdad del sujeto, no hay un sujeto, deberíamos decir en el lenguaje Foucaultiano, ¿no?, prediscursivo, previo al discurso, previo al lenguaje, ¿no? Eso es interesante y podemos desarrollarlo en la clase, ¿no? En la noción de que
para un postestructuralista como Foucault, no hay nada sino lenguaje, ¿no? Debajo del lenguaje no hay nada, ¿no? Eso es un tema que da para largo, pero que debemos tenerlo presente, ¿no? Entonces a Foucault no le interesa la ideología, primero por la verdad que subyace, la noción de verdad que subyace a esa noción, y por otra parte la noción de sujeto, tampoco le interesa porque el sujeto es también un producto construido de esa cuestión, ¿no? Entonces, esas serían las dos primeras razones por las cuales Foucault rechaza esta noción de ideología, ¿no? Y una tercera razón que nos entrega Foucault es que nos dice, en tercer lugar, la ideología está en posición segunda en relación a algo que debe funcionar para ella como infraestructura o determinante económico, material, ¿no? En el mismo sentido que las dos razones anteriores, y acá apuntando directamente en contra del marxismo, ¿no? Que decíamos, el marxismo estructuralista comprende la sociedad como una infraestructura que da lugar a una estructura que a su vez da lugar a una superestructura, ¿no? Lo que nos dirá Foucault es que comprender la noción de infraestructura como la comprende el marxismo, es decir, como una cuestión de condiciones materiales de producción, es también un engaño tal como la noción de verdad o la noción de sujeto, ¿no? Porque los medios materiales, ¿no? Los medios materiales de producción, la materia en sí misma y los sistemas económicos también son discursos, nos dirá Foucault, también son discursos construidos específicamente para dar cuenta de un determinado orden de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Foucault no le interesa la noción tampoco de infraestructura, ¿no? Porque la noción de infraestructura refiere a que finalmente hay unas condiciones reales y materiales en que se produce la riqueza de las naciones, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero lo que nos dirá Foucault es que esa noción de materialidad o de producción, ¿no? Es también parte de un discurso determinado del capitalismo que puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo que es interesante en estas tres razones por las cuales Michel Foucault descarta la noción de ideología y que yo creo que permiten explicar gran parte de su pensamiento, ¿no? Es que a Foucault no le interesa esto que esté dado, ¿no? Comprender que las cosas del mundo están dadas, ¿no? Por una parte, ¿no? A Foucault no le importa partir de una noción teórica de la verdad como un hecho dado, o del sujeto como un hecho dado, o de la materialidad como un hecho que está dado en el mundo, ¿no? Lo que le interesa a Foucault es comprenderlas al revés, es comprenderlas como producciones humanas, ¿no? Producciones colectivas incluso, ¿no? Producciones discursivas que dan lugar a un campo de lo que puede ser dicho y de lo que puede hacerse, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante comprender cómo para Foucault eh, en un sentido postestructuralista como es tratado, ¿no? Lo que le interesa es comprender que las estructuras sociales, y esto es importante para la sociología, ¿no? Las estructuras sociales no están dadas de antemano de manera natural, ¿no? Sino que son producciones ficticias, podríamos decir, artificiales, dadas a lugar por la humanidad misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno debería decir que es, es clave para Foucault comprender que la realidad es una construcción, ¿no? Lo que implica eso, ¿no? Lo que implica eso y la razón por la cual uno debe decir que en parte a Foucault no le interesa la cuestión de la ideología y de las cuestiones que están dadas de antemano, tampoco a Foucault es un relativista radical. Foucault no nos está diciendo con esto que podemos hacer lo que queramos y que nada existe, ¿no? Que la ley de gravedad no existe o que las leyes naturales como las conocemos o las leyes del derecho, ¿no? No existen, ¿no? Lo que nos está diciendo Foucault es que lo contrario, justamente existen, ¿no? Existen de una manera real y concreta en nuestras prácticas, en nuestro mundo, ¿no? Sin embargo, está en una constante tensión entre que esa realidad existe y nos gobierna, ¿no? Versus la posibilidad de que podemos transformar esa realidad, ¿no? Entonces lo que nos dirá Foucault es que debemos comprender cómo funciona nuestro presente justamente para comprender dónde están las fisuras y las grietas de ese presente a fin de poder transformar esas verdades que efectivamente existen, pero que son transformables. Ese es todo el punto de Foucault, diría yo, ¿no? Yo creo que al final uno podría resumir el pensamiento político de Michel Foucault en ese sentido, ¿no? Como la posibilidad de transformar los órdenes, ¿no? Y eso es importante desde su primera obra. Uno puede decir que la obra más importante de Michel Foucault en ese sentido es Las palabras y las cosas, ¿no? En libro en el cual del año 66, publicado el 66 o el 67, Michel Foucault plantea la idea de que la humanidad es una idea reciente,
¿no? No es una idea que tenían los griegos, no es una idea que tenían los latinos, ¿no? Sino que un invento que se ha ido estructurando desde el siglo XVI o XVII, reciente, dirá Foucault, ¿no? La humanidad, el humano, ¿no? Tiene 200 años y desde ahí Michel Foucault logró decir que la humanidad tiene sus días contados. Y esa tesis fue muy polémica, ¿no? Lo que le valió a Foucault ser tratado de conservador. En Chile incluso algunos marxistas quemaron libros de Foucault, quemaron las palabras y las cosas, porque lo que leían en Foucault era un antihumanismo, ¿no? Foucault estaba en contra de la humanidad. Pero lo único que estaba diciendo Foucault, y hoy ya ha sido recuperado con mayor justicia, ese debate, ¿no? Esa discusión, esa idea de Foucault, es que lo único que estaba diciendo Foucault es que la humanidad es un discurso, ¿no? El discurso de lo humano es un modo de articular la realidad, es un orden de las palabras y un orden de las cosas, ¿no? Sin embargo, que eso sea así no significa que no pueda ser de otra manera, ¿no? Lo único que nos está diciendo, podríamos decir, a lo largo de su obra Foucault, es que los órdenes del mundo pueden ser transformados, ¿no? Por eso valdría la pena considerarlo como un pensador del poder, pero mucho más como un pensador de la resistencia. Es decir, cómo es que podemos desarticular a eso que comprendemos como el poder, ¿no? Entonces, esta idea yo creo que será central para la discusión que tendremos el día de mañana, el día de mañana miércoles en la clase, a propósito de Foucault. Será importante, creo, que puedan leer los textos de Foucault, que son textos relativamente sencillos en apariencia, pero que comprenden conceptos que valdría la pena profundizar en la clase, ¿no? Entonces, con eso cerramos esta segunda parte de la sesión de Michel Foucault, y que retomaremos también en un par de semanas cuando veamos a Judith Butler, así que será interesante tener en cuenta cómo estas ideas de Foucault, ¿no? Pueden ilustrar o pueden iluminar el debate feminista, ¿no? De comienzos de los años 90 e incluso hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Así que cerramos con eso y muchas gracias, nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien y me despido.